y hay también cómo se hace que hay un nuevo traducción de este libro en español, pero Ángel está diciendo todo sobre esto y no falta nada para decir. Es un problema, pero hay unas cosas muy normales, es decir, que, bueno, hay turistas y hay viajeros. Son, los turistas quieren ver sin compromisos si posible, y viajeros quieren cambiar. Y eso es la cosa que yo descubrí. Yo no estaba nunca uno de esos que quiere escuchar a Deepak Chopra o Krishnamurti o para cambiar mí es un modo de este tiempo. Pero no me parece que leer un libro o escuchando a un hombre va a verdaderamente cambiar mucho en el escucha. Eso que hay varios modos de cambiarse. Y quiero decir, yo no creo que una persona pueda verdaderamente cambiarse, pero hay mucha cosa hidden, escondida al interior que tiene que salir. Y para mí el mejor modo de hacer eso es de viajar solo en lugares que no conoces, con gente que no conoces, y con mucho labor. Es una combinación de mentalidad y de físico. Y yo no sé exactamente cómo es how it works. No, sí, bien. Pero parece que si tú estás muy ocupado todo el tiempo con cosas mecánicas, cosas de vivo, con la moto, con las cosas, con la gente de frontera, todo eso. Es una liberación de su self-consciousness, conciencia propia. Bien. Y cada día tú encuentras la gente que no te conoce. Y hay nadie que puede decir, tú eres Ted Simon, tú te gusta el café en la mañana, tú haces eso. Entonces, en este proceso tú puedes cambiar sin problema. Si hay cosas, por ejemplo, cuando vas en la calle, mucha gente, yo también, en el cristal para ver cómo estoy. Este idea de estar en un modo especial. Cuando viajes en el modo que yo hizo, no piense nunca en esto. Pronto está la vida empieza a estar mucho más fácil, mucho más simple. Y tú ves tal vez que
cuando encuentras la gente en un pueblo, en Libia, en Egipto, yo no sé qué, la gente se interesa en tú. Y si tú cultivas la calidad de silencio, y tú te pones en la situación, con esto, la moto, tal vez no la moto, pero la moto está bien. Un bueno es accesorio. Y tú te pones, y la gente viene y dicen ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿De dónde vienes? No, es imposible, la gente es terrible. ¿Cómo tú puedes venir de esto? ¿Y dónde vas? No vaya, no. Bien, en unos momentos le dicen, entonces, ¿dónde vas a comer? ¿Dónde vas a dormir? ¿Qué necesitas? Tú no necesitas preguntar nada. La gente viene y con eso pasa una cosa muy extranjera. ¿Tú entiendes que en la vida que nos hace normal, esta vida aquí, uno es siempre en un negocio con los otros, transaction. Sí, yo soy como esto y tú me regales con esto, yo quiero esto, tú haces eso, etcétera, etcétera. Todo, siempre negocios. Y cuando tú no necesitas hacer negocios para sobrevivir, tú ves la gente en una manera totalmente mundo que todo pasa naturalmente y que nosotros somos todos paranoia y es una falta grande y cuando estás en el mundo tú ves que todos pasan muy bien, todos pasan. Hay accidentes, tenía muchos accidentes, pero estaban todos muy buenos accidentes. Los accidentes me ponen en contacto con gente maravillosa y todo pasó muy bien. Yo lo hice 2 veces ahora. Y la segunda vez estaba otra cosa totalmente, fue mucho más un reportaje que una aventura. La aventura es siempre el crimen. Pero lo mismo pasó en el segundo, que todos los accidentes, yo en el caso de la pierna, la película, había muchas cosas que pasó, pero siempre con muy bien consecuencias. Y quiero decir, si no puedo decir más que eso, y si aceptan y comprenden esto que dijo, puede mejorar la vida. Ahora.